a conversa vai ser em espanhol, Perdón. mas eu vou começar por apresentar e eu vou apresentar-te Te, em português, te entiendo. ¿vale? Sí. A ver se lo entiendes, Ujú. ¿vale? A ver. Então, por coincidências do destino, a Miquela é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo. Fizemos um master juntas e a Miquela, inclusivamente, fez parte daquilo que foi o protótipo de linha de fuga, a versão zero, participou nesse projeto na minha dissertação de master, que era precisamente fazer um projeto. Ah, e desde aí temos-nos seguido muito, e não é por acaso que eu convidei já no master a Miquela a fazer parte daquilo que foi o meu projeto de master. Ahm, Porque a Miquela é uma artista muito híbrida, digamos. Ela vem das artes visuais, depois vai para a dança, depois mistura tudo, avança para o vídeo, volta para a dança e depois vai para a música e volta. Então funciona muito dentro destas áreas com muita liquidez. Não é? Trabalha, portanto, muito entre coreografia, performance, escrita, vídeo, som, instalações participativas, sendo que a sua investigação é um campo muito aberto e transversal, mas onde o corpo é muito essencial, não é? E portanto e o corpo desde esta perspectiva de coreografia expandida. É assim, eu não vou estar aqui a dizer muito mais da bio da Miquela, porque está disponível no no nosso site. Mas a Miquela esteve aqui também, participou no laboratório, na célebre altura pandémica, 2020, em que conseguimos fazer um festival e um laboratório ainda que existisse pandemia, foi quando houve a abertura, e na altura trouxe um projeto que era o World Wide Web, que era uma mistura de karaoke com impossível de, de definir. E agora, como está aqui em residência com a sua última criação, que está prestes a estrear, estreia na próxima semana em Itália, com o Aurélio. E basicamente está hablando un poco de todo lo que Sí, te eres. entendí. Vale, perfecto. Todo. Y básicamente esta conversación empieza siempre con esta pregunta: ¿qué es lo que me hace artista? Mm. Y esto tiene mucho que ver con cómo todo ha empezado y por qué ha empezado, ¿sabes? Y a partir de ahí, yo sé que es una pregunta muy amplia, Mm. pero también seguro que hay un recorrido que tú puedes quizás decir dónde fue el punto que dijiste, no, para mí es importante seguir haciendo arte. Quem não entender, eu vou dizendo, traduzindo em português. Marlene. Sí. Como começou? Tu foste para artes visuais, has ido Antes para danza. antes danza, después artes visuales, después danza otra vez, después teoría, después todo eso. Sí. ¿Cómo empezó? No lo sé. Más que todo de lo que hiciste, pienso y me pregunto, ¿cuándo es que elegí seguir? Porque el seguir, ¿no? El perseverar es algo que, que veo que Es importante es porque importante. Hay que tener un fuego de reflexión en eso del perseverar, porque, bueno, porque sí, porque es un recorrido raro, por lo menos.
Sí, empecé más con la danza, con el cuerpo, pero en realidad en paralelo con el pintar y empecé estudiando arte. Lo que tenía muy claro desde muy pequeña era que iba a estudiar, o sea, estudiar, sí, que iba a seguir una dirección conectada con el arte. Desde pequeña. Sí, o sea, quería ser pirata realmente, pero la dirección y el impulso luego entendí con un poco más de madurez que iba a las no sé, aventuras como aventuras. La cosa aventuras me interesaba y luego, pero tenía muy claro lo del arte. Del arte en que no lo tenía claro. Me acuerdo fascinaciones para varios artistas desde muy pequeña, como exposiciones que me fliparon y de repente era como sentir que había ahí un mundo, o sea, que en esa dirección había un mundo que me fascinaba, que me interesaba como forma de vivir también. Creo que lo de perseverar tiene mucho que ver con una utopía por un lado, pero también un vislumbrar una forma de estar al mundo, no solo un trabajo. ¿Y qué queréis? ¿Qué forma de vivir es Y que esa? tiene mucha conexión con algo muy banal, pero lo voy a decir, que es algo que tiene que ver con la libertad. Mm, O sea, un sentido de estar en el mundo de una forma como muy libre, muy abierta. ujú. Y poder practicar también esta abertura. Yo creo que esto me fascinó desde muy pequeña. Ahora lo digo así, pues yo lo decía que quería ser pirata, que no es lo mismo, ya me doy cuenta, pero que, que la dirección era como un sentido de libertad fuerte. Luego, ¿qué he encontrado? Es otra cosa. Em, Quizá no he encontrado lo que esperaba, pero el perseverar yo creo que va por una forma de obsesión y de necesidad al final, que se pasa por el hecho por el deseo y por una necesidad también. Mm. Que es muy importante también cuando quieres ser artista, ¿no? Sí, para mi experiencia, porque no creo que mi experiencia de artista es la misma experiencia de otros y otras artistas, pero para mí es realmente una necesidad. Eh, Hubo una temporada en que por varias razones no, como que paré de crear, pero paré también de investigar, paré incluso de moverme y me enfermé. Mm, Y eso es muy banal, o sea que se sabe, pero en este momento para mí fue una forma de, como de conciencia también y ahora lo tengo muy claro que de una forma u otra, que no tiene que ser necesariamente de una forma reconocida, pero que tengo que escuchar esta parte que es muy importante, ¿no? ujú, ujú. Eso. Y perdona que voy añadiendo que tú dijiste, ¿no? Me presentaste como con esta forma, no forma, líquida. Em, para mí también moverme entre los lenguajes es una forma de libertad, de no estar en una jaula, incluso porque también en el arte nos podemos estar cerrar en jaulas, ¿sabes? Y la definición me enjaula mucho por cómo lo vivo yo. Mm. Y me parece muy natural poderme mover en lenguajes diferentes y mezclarlos y experimentar. Yo siempre pensé que la danza es la disciplina más líquida que hay en el Mm, arte, porque es la que consigue ah, saltar esas barreras que definen esto es teatro, esto es danza, esto es pintura. Y la danza siempre he visto como una libertad de creación mucho más grande que en otras áreas. ¿Tú estás de acuerdo o no? La Para, danza contemporánea. no, para mí no es tanto la más líquida, sino la más placentera. Ujú, O sea, otro motor es el placer. ujú. ¿Qué te hace ser artista también? Sí, no tanto ser artista, porque ser artista es jodido, de verdad, es jodido. ¿Qué te dices? ¿Pero por qué? Pero la danza sí que me da placer y el crear me da mucho placer. El taller que hicimos, o sea, ahí tenía placer, aunque estaba muy cansada durante aquellos días, pero pensaba
Pensaba de repente, pero me gusta tanto lo que estoy haciendo y me gustaría quedarme más tiempo a experimentar con esas personas y más tiempo a compartir y ver de repente algo que normalmente está en mi cuerpo, en mi cabeza, en mis cositas o en Aurelio, pero en otros cuerpos que de repente no conozco y voy empezando a conocer a través de estas prácticas que propongo. Me gustó mucho eso. Es un ejemplo cercano, te lo hago por eso, y justamente probaba mucho placer. Ujú, ujú. Y también en el perseverar, o sea, el placer te quita el cansancio. Hay que decirlo, es verdad. O sea, ahí donde, donde encuentras el placer también todo el cansancio y toda la fatiga un poco se te va. Por lo menos yo me olvido mucho de las cosas que no me gustan. De repente voy como eliminando de mi memoria las cosas. Es un poco lo que debería ser la vida, ¿no? Hacer lo que queremos para estar más Ya. felices. Pero el capitalismo luego, Que está entrando también en el arte, ¿no? pues sí, Tienes un trabajo que yo considero que es político, aunque no sea propagandístico, es político, pero también es muy poético, ¿no? Entonces, hay una mezcla entre el político y poético que yo te pregunto, ¿por qué tienes necesidad de mezclar estos dos lados? porque la vida lo tiene todo, tiene estos dos, seguro, sino más, Pero más, muchos muchos más, más. pero ahí hay como... Pero también están más cosas, no está solo el poético Pero a mí me parece que esas dos cosas muy como presentes. muy presentes, ¿no? Que es, hay un sentido político, pero la poesía no sale, no, no está también ahí, Mm, aunque puedan estar otras cosas, pero la poesía en un sentido amplio, ah, como hay lenguajes de artistas que se nota que una cosa es mucho más esencial que la otra, a mí me parece, bueno, quizás estoy errada y puedes no, decir, no, no, estás es verdad, errada. no, es verdad. Estoy No. buscando. mm, Y la cosa es si eso te viene así como intuitivamente o si es algo que practicas para desarrollar conscientemente. el aspecto político es consciente, lo quiero que sea, ¿Y por qué? porque me motiva mucho, es un motor, porque me da una dirección y me explica también por qué estoy haciendo esto, si es solo por el placer o este placer de que está componido también de una dirección ética, de un interés hacia una transformación, en qué dirección va. Y en el aspecto político está también el compartir. O sea, el compartir es parte del aspecto político, ambas las direcciones. Y el poético, pues nutre y transforma también cada cosa. Em, el aspecto de la transformación es muy importante. Ujú, Em, también como espectadora me interesan mucho los trabajos que se transformas y que me transforma. O sea, este movimiento perpetuo de mutamento y de algo que se abre y que se va en algo inesperado también, que me sorprende, eso es otro elemento placentero para mí que tiene que ver con el arte, con el hecho de hacer arte, pero también de fruirla. ujú, Y entonces la combinación entre estos dos aspectos, em, otro aspecto que a mí me interesa mucho es el aspecto erótico también, o sea, la sensualidad. Em, igual, igual como los dos, quizá la parte, como te decía, la parte poética y quizá el aspecto sensual es como una media, mientras lo político lo pongo como de una forma bastante intencionada, lo poético entra y me viene como, no sé, como una necesidad también, o como una forma que tengo yo de manejar la materia. El aspecto de la sensualidad entra también un poco como a media entre estos dos, entre lo que quiero y lo que se sale espontáneo.
¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, tiene, porque incluso hablando de política, de posturas políticas, la sensualidad no sale y es también una cosa muy política. En tu trabajo tú también has trabajado mucho entre los márgenes o sobre los márgenes de lo que es lo admisible, ¿no? Que Sí. me acuerdo de esa película que hiciste con una transexual prostituta y hacer un trabajo sobre eso es un trabajo también político, de entrar en la intimidad de una persona que se prostituye porque es transexual, porque hay, pero era muy poético el Era una trabajo. persona muy querida, Entonces, también usó la también intimidad. ahí la poesía y el placer y la sensualidad, porque también era muy sensual, es también una postura política que nos olvidamos muchas veces de tomar conciencia, ¿no? Y eso es también una de las cosas que trabajas mucho, eso entres, ¿no? Las transposiciones de un lado a otro, ¿no? Am, ah, la transexualidad, el queer, el transhumanismo mismo, ¿no? De las sensibilidades extrarracionales, todo eso hace mucho parte de tu trabajo. ¿Quieres hablar un poquito por qué o se eso te resuena como lo estoy diciendo? Me resuena en sentido, era un poco lo que decía antes de, de mi interés hacia los aspectos transformativos en general. ¿Y quieres hablar un poco más de eso, lo que es Sí. ese? Lo que me interesa mucho y que me orienta em, son los aspectos transformativos de la realidad, de la materia en general. O sea, este potencial tiene que Ujú, ver con un potencial, ¿no? Y tiene que ver con la magia también. ujú, La magia por cómo la estoy, digamos, considerando ahora en este último trabajo, es más bien un instrumento de liberación desde el sistema, em, es un instrumento de reencanto realmente para salirse de la trampa capitalista, pero así, muy conceptual, muy a nivel conceptual, luego es, sí, un instrumento de reencanto más bien, como más humildemente también, más concretamente un instrumento para generar contenidos, imágenes, movimiento y mundos. Abrir como ventanas que luego se abren y quizás se cierran o se quedan abiertas, pero que dan como, abren otras perspectivas. Y, y también es un instrumento de transformación, o sea, en la transformación está el movimiento está en la transformación. Entonces, todo este estar entra, tiene que ver con eso, con estar en algo, pero también en otro. y también hay otra cosa que en tu vida empezó a tener algún sentido, ¿no? Porque eres madre Yes. y eso también repercute sobre tu trabajo, porque empezaste a hacer trabajos sobre, no tanto sobre la maternidad, pero más sobre la relación entre adulto y niño, ¿no? Desde un punto de vista también muy político, Muy político. ¿no? Que es, ¿quieres hablar un poco? Bueno, seguro que tiene que ver con el hecho de repente te das cuenta que te estás relacionando con una persona pequeñita y que quieres decir eso, pero ¿cómo lo tomas en tu arte con todo eso lado político y poético y transformativo que estamos hablando? En realidad, voy partiendo como atrás. Me di cuenta, sí, voy a empezar por aquí. Después de haber hecho mi primer trabajo coreográfico, que es World Wide Web, que tú no viste, No. porque cuando yo vine aquí en Coimbra era para trabajar en eso, pero derivaba de otro trabajo que era el karaoke. O sea, abandoné de repente el karaoke y me dediqué a otra cosa, que era un trabajo de escena que empezaba a utilizar también la escritura como práctica coreográfica y de entrega del público.
como práctica participativa. Con ese trabajo, después de todo el proceso, me di cuenta que puse en la materia misma de la investigación la experiencia del embarazo, pero no lo sabía durante. O sea, me viví todo el proceso de creación, criando, o sea, con un cuerpo todavía abierto, incluso antes embarazada y luego estaba además en residencia con Aurelio, como después de 3 meses de parir con esta criatura, yo todavía no sabía mis límites cuáles eran y seguí con todo el proceso con eso y fue muy generativo, pero no tenía la conciencia de que este trabajo iba sobre eso, simplemente yo lo declaraba como un trabajo sobre la transformación, otra vez, esta palabra que vuelve. Y ahora que se ha pasado un tiempo, ya tengo esta conciencia, o sea, lo tengo muy claro. Fue un trabajo sobre el embarazo, pero un embarazo muy específico, un embarazo que lleva un cuerpo queer, que no es un embarazo que se sale completamente em, del concepto patriarcal, del maternar, de la madre, sino que es más hablar de un cuerpo que contiene otro cuerpo, o sea, un cuerpo que es un colectivo y que ya no es tu cuerpo, sino es un cuerpo también de otra existencia y, y de la conexión. Y expandir un poco este concepto que en el embarazo es muy claro y muy extraterrestre. O sea, para mí de repente esta experiencia fue como la experiencia más post-human que nunca viví. Y también un poco de terror y súper queer. Y entonces, de repente, después de haber cerrado este trabajo, me di cuenta de que fue un trabajo sobre eso, sobre la monstruosidad también, por un lado, pero una monstruosidad reconocida, y también reivindicada, y sobre todo sobre el qué es tener un cuerpo en transformación, un cuerpo en conexión. Eso no habla de embarazo, simplemente se inspiró porque fue algo como muy extremo, pero en realidad habla de algo como mucho más común, y no solamente algo que tiene que ver con el femenino, no, totalmente, es más en una dirección queer. Eso para decir que en realidad me di cuenta de que ya esta experiencia me marcó mucho y fue también un impulso creador muy fuerte, pero estaba muy claro para mí, era muy político reconocer que este trabajo hablaba de esta experiencia, pero que no, hola, que hablaba de esta experiencia en una dirección completamente antipatriarcal. De hecho, en escena estaban solo personas flinta, em, bueno, difícil explicarlo así, pero era una dirección muy clara. Luego, el año pasado, empecé con otra madurez también, o sea que ya eh, me pasé de esta experiencia Monstruosa. tan física y me fui por algo como más político y empecé a trabajar, bueno, empecé en una investigación que se plantea en realidad un poco lo mismo que se plantea en In the Name of Darkness, Magic and Vulnerability, pero de forma más expandida y también más luminosa por ciertas cosas, sobre todo cómo se pueden romper ciertas dinámicas de poder a partir de la supremacía adulta. O sea, cómo podemos reflexionar sobre el poder y romper ciertas cosas que pertenecen ahí también al sistema capitalista y cómo el cuidado puede ser una práctica anticapitalista. Mm. Y toda esta reflexión sobre el control y las dinámicas de poder parten por los ejemplos y la experiencia de la supremacía adulta. He Y tirado muchas cosas, pero no, pero tiene todo que ver también con lo que te preocupa como artista. sí, Estamos hablando de transformación, estamos hablando de centros de poder, estamos hablando de queer, estamos hablando de una serie de cosas que entran en tu trabajo con mucha tranquilidad también, ¿no? ¿Y cómo es hacer eso en un sistema tan capitalista y tan patriarcal
¿Y cómo es hacer eso en Italia, justo ahora? Hmm, ¿Cómo es? Em, por un lado, bueno, a ver, tengo que reflexionar un poco en cómo es. Es difícil, es jodido también, ¿sabes? Em, por primero, he encontrado una buena alianza que sostiene, que es la Bandería Vapore, que es un lugar, una institución de danza que está en mi ciudad, y eso ha sido muy precioso porque lo estamos llevando juntas. Y el hecho de tener una institución que me apoye en esta investigación, dándome mucha confianza, eso es un gran privilegio. Por primero, eso lo tengo que reconocer. Segundo, es muy difícil porque no tenemos un sistema que considera mínimamente poder ser artista y parent, la, Padre. sí, o madre o lo que fuera. Mm. No quería utilizar ni la palabra padre ni madre, pero bueno, Ah, que no, mejor, no tenemos un sistema que considera el cuidado como algo que sea compatible con el hacer arte, ¿no? Porque la dimensión, digamos, normal del artista es una persona que tiene que ser muy libre de viajar, de autosostenerse incluso también bastante económicamente, porque nunca los fondos van a sostener de verdad, em, muy ligera, muy ligera. Y el cuidado no te da muchas cosas, pero no te da ligerez. Entonces, pues significa estar como llegar en un desierto e intentar entender em, de qué necesitas, o sea, qué hace falta este lugar para que no sea tan em, rechazante, que no sea, que pueda devenir acogedor de alguna forma, ¿no? mm. Hice hace 2 años una experiencia muy importante que me sirvió mucho, que fue una residencia en Copenhague por la red de EDN, European Dance Network, que era una residencia, era una llamada, una call para artistas que tenían una responsabilidad genitorial, se puede decir, una responsabilidad de cuidado. em, y entonces la invitación era de ir de residencia en Copenhague para 5 días y convivir entre personas adultas y personas no adultas y pequeñas. Pero siendo que era en Copenhague, estaba todo pagado. Era todo muy sostenible, ¿no? De repente esto fue como, ¡ah! Eso es increíble, es otro mundo. El norte de Europa y el sur de Europa. Y estaba sostenido, fue muy fatigoso igualmente, pero ahí fue como también una ocasión más sostenible de lo normal para encontrarse entre artistas por primera vez con esta responsabilidad y empezar a hablar de una forma muy política en qué hay que cambiar. Ahora, el hablar de este tipo de responsabilidad de cuidado en el arte para mí no está solo conectado a la cuestión hijos, hijas, tampoco me interesa realmente tanto, sino que más bien conectado con algo mucho más amplio, que tiene que ver realmente con un sistema transformador y que tiene el cuidado a 360 grados em, como enfoque central. Ujú, ¿Me explico? ujú. Y entonces, perdón, solo para cerrar, la relación eh, responsabilidad madre-padre, digámoslo así, aunque no es mi término que No me hay gusta. un No sé si hay término términos neutral para parentalidad, no hay. Cuidadores. ¿Ah? cuidado, sí, Ujú. bueno, ¿No? Cuidador. pero este tipo de responsabilidad es una de las cosas, pero no es el foco para mí. O sea que y la vivo cotidianamente, entonces para mí ahora es como un terreno muy, muy fértil y muy encendido, ¿no? Para investigar y para llevar, porque lo tengo muy claro, porque lo vivo día a día, pero no es el foco, sino que el foco es mucho más amplio y es realmente
hacia todos los cuerpos y todas las entidades, las identidades. Mm. Y eso no es fácil tampoco. No. En Italia, con un sistema quizás más precario que en Portugal Puede todavía, ser, ¿no? seguro, yo creo que sí. Y para terminar, Sí. yo voy a buscar aquí una otra cosa que quizás mucha gente no sabe, pero que es el pupa boom. El pupa boom, que es una otra parte de la faceta de Michela de Petris, ¿no? Que sigues trabajando con pupa boom o no. ¿Puedes explicar lo que es pupa boom? Pupa Boom es un proyecto de fake band, de banda de mentira, que tengo con otra persona, que empezó en realidad sí para como banda. Entonces es un proyecto donde ahí es como la máxima mezcla de Muy punky, ¿no? muy punky, es muy punky. Era, no sabemos si seguimos, por ahora está un poco en stand-by, pero es muy punky, sí, son como conciertos punkis con todos los lenguajes, con la danza un poquito, pero danza punky, sonido guay y voz punky, videos punkis, es como una performance muy punky de música. ¿Y por qué salió ahí? ¿Cuándo salió ese proyecto y por qué salió de entre tantas cosas que estás trabajando? ¿Fue de afecto también y de cuidado a Sí, partir de eso? sí, salió de eso, salió también de la convivencia Mm. y del deseo de hacer cosas como muy frescas y muy caseras a la vez en casa. em, y algo también muy extemporáneo que tiene, o sea, que no tenga el peso y Las reglas del sí, el mercado. impianto también de la danza, las artes performativas, sino que es algo que, venga, ya, lo hacemos y ya está. ¿Y tiene que ver con ese reencantamiento que sigues buscando o no? Eso fue una fase. Quizá va a volver. Ahora lo tengo que meter en stand-by porque ya tengo mucho material Sí, ¿no? ahí ardente, pero fue una fase como también de una libertad muy divertida, de poder hacerlo todo con huevos, tirarlos en el escenario hacia el público, saltar en colchón, no sé, como muy punky, es difícil de explicar. Ujú. Coimbra es conocida por ser la capital del punk rockabilly. Ah. Entonces, sabemos lo que es eso de coger cosas más bien. Encima, ¿no? Hace tiempo Sí. también, ya no se hace, ya no se hace. Yo no sé si alguém quiere hacer, se alguém quer fazer alguma pergunta, pero como dissemos, vamos tentar encurtar. Eu sei que estou assim a espremer e eu estou tentando Resumiendo, resumir porque poderíamos estar mais tempo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou se teve alguma dúvida sobre. Tenho uma curiosidade, é que houve uma apresentação que fiz, não é? Sim. Se pudessem falar um pouquinho que eu não pude ver. Mas, Que pedía que hablaras un poco de lo que fue en el taller, la ese presentación. experimento que has hecho la presentación que se hizo. Sí, me interesaba con esa experiencia, no tanto de la presentación, sino del taller, me interesaba intentar compartir materiales que nutren la investigación en que estoy ahora, en que está Aurelio también conmigo. ¿Qué es? Puedes hablar, que no hemos hablado. No hemos hablado. No, que estás trabajando con el lado más irracional, ¿no? O Sí, más liberal. sí, y también cómo poder estar, digamos, en la oscuridad y, y cómo poder favorir el aspecto visionario. eh, Desde la visión. Sí, a partir de la visión y también con sugerencias que parten desde la escritura. Y como diferentes lenguajes, el match entre diferentes lenguajes y el azar puedan generar dramaturgias, narraciones y universos paralelos, digamos. Quise compartir, tenía mucho deseo de compartir material con personas y con personas que no conocía y ver cómo estos materiales entraban en los cuerpos. Entonces,
fue un poco esto lo que hice. Tampoco expliqué tanto del proyecto. Así que el viaje fue un viaje pues muy adentro de los cuerpos, muy poco teórico, sino que la teoría pasó a través de las prácticas, ¿no? Como decían algunas personas que lo entendieron después de hacer la práctica, ¿no? Sí, Que se cuestionaron. fue en proponer mucho a través del cuerpo y, y la presentación fue más bien un experimento de cómo unos cuerpos que no tengan tantas informaciones a nivel mental, a nivel teórico, pero algunas, porque yo eh, di o consegnato, no sé cómo se dice, bueno, Sí. le di una partitura bastante simple, digamos, y luego una partitura, pero también bastante abierta, o sea que al final tenía mucha libertad también de entrar y modificar esta partitura. Y entonces también, entre paréntesis, esa también es un reto político para mí, cómo y cuánto quiero y puedo y me permito de delegar, de dar, ¿no? Y entonces, con esta partitura fue como dar un esquema, ¿sí? Una escritura para moverse a- al interno de un espacio-tiempo definido, pero no tan definido porque estaba muy trabajado en lo percibido, entonces en un tiempo de percepción. Y paralelamente al público, el público recibía un audio que podía, fue un experimento, funcionar de sobreescritura sobre esta partitura. Entonces eran como casi un poco, podía ser casi un poco fílmico, un poco, sí, fílmico. Em, Porque era como una narración que de repente no se sabía a quién se refería, sino que podía referirse a cualquier cuerpo. Y eso era un poco el experimento. Pero como fue un experimento, salieron cosas también inesperadas y Ujú. cosas inexpectadas. Y nada, para mí ha sido muy, muy rico. Me gustaría No, seguir. incluso como experimento que está bien de poder también proporcionar a los artistas en residencia a través de otras personas que también recogen de eso un aprendizaje de poder probar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, lo que Miquela pudo, pues quería experimentar cómo hacer al aire libre una Sí, cosa que está en sala. pensada para ser en sala y al mismo tiempo en un tiempo que no sería el tiempo que es pensado para la sala. Y como eso ha dado muchas indicaciones también buenas, ¿no? De qué significa y cómo se... Incluso de compartir con un colectivo de cuerpos que al final también, que es una idea muy túa, ¿no? De el colectivo, ese significado político del Ujú. colectivo, de que como un colectivo puede ah, trabajar junto, aunque sea un colectivo efímero, ¿no? Mm, Desde mi visión de espectadora. sí, sí, y como o sea, lo que me interesaba mucho es como estos cuerpos pueden ser facilitadores, cuerpos que facilitan la visión, la aparición, el viaje, porque es un poco, algo que no he dicho, que otro elemento que busco y que encuentro siempre, que por un lado lo busco, por otro se sale, es la psiquedelia. Me interesa mucho también eso, Ujú. la posibilidad de, De sí, salir del eje, ¿no? sí, para volver en el cuerpo siempre, ¿eh? Sí. Salir del eje Sí, de la para, escuadrilla, de la matriz sí, sí. sociopolítica. ¿Alguna pregunta más? Next week, you have also then a collective to work before, or it's just you two, then the spectators will work. No, I didn't understand your question, sorry. ¿Tienes un colectivo allá de Aurelio? Ah, ¿Trabajas en sorry. colectivos? No, bueno, en este trabajo somos tres
somos yo. Myself, me. No, no, no. No, yo suelo trabajar mucho, colaborar mucho. No me gusta mucho trabajar sola, me gusta más dejarme condicionar también y mover. También trabajo sola, pero en este trabajo somos yo, Aurelio, en escena y Consuelo, otra chica que también está en escena, pero que trabaja en las luces, en la parte técnica. Somos 3. Pero con vuestro experimento para mí era una prueba también para entender cómo poder integrar personas del lugar. Lo que hicimos no era la pieza, era solo una pequeña parte, entonces no tengo realmente una respuesta, pero me ha respondido en realidad. O sea, mm, no era la pieza entera, no tenía, digamos, no, ¿cómo La se dice? dramaturgia Sí, toda. ni Ni tenía la técnica, ni la... no suponía también de ser eso, sino más bien una experimentación en el espacio público, pero sí que tenía la intención de eso, de involucrar cuerpos. Y entonces, para responderte, vamos a hacer 3 y quizás en algunas ocasiones más cuerpos que puedan ser involucrados en la But pieza. then you divide people who can listen and the others don't. The people of the public is going to listen and is going also to be in. I mean, the public in this work is inside, enter through the audio. Yeah. The second part. Also with the more actions, because there is another part, another audio that gives to the public some instructions to enter and to dance and to make things. Vamos terminar aqui a conversa para podermos ir ao espetáculo. Vale. Obrigada, Michela. Obrigada, Gracias. Catarina. Grazie mille. Grazie a te molto.